tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Chat Político. Volvemos al ruedo después de las elecciones, después de jornadas realmente intensas, y decimos eso porque el invitado que tenemos hoy ha trabajado y mucho durante los últimos días. Hablamos de el hombre, el señor de las encuestas. Elvio Rodríguez, lo tenemos aquí con nosotros. Recuerden, estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta y 22 de Supercanal HD. Elvio, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? Contento de estar aquí. Bueno, gracias por aceptar siempre nuestra invitación, porque ha venido varias veces. Sí, Encuestador y analista político. Y como decíamos, el señor de las encuestas aquí en la provincia de Mendoza. Y lo decimos con sustento, ¿no? Porque ha hecho muchos trabajos y la realidad es la muestra más fuerte de que usted hace bien ese trabajo, ¿no? Sí, digamos que hemos desarrollado a lo largo del tiempo una metodología bastante interesante y hemos, digamos, la gente que sale a hacer el trabajo del campo tiene la simpatía suficiente como para que la gente esté dispuesta a compartir con ellos algunas opiniones sobre los temas que nosotros indagamos. Eso es importante. También el mendocino es muy amable cuando la gente le toca el timbre de su casa. Qué bueno Es eso. decir, hay otros lugares donde es más difícil. El mendocino, si uno va de buena manera, ¿no? Claro. Y nuestra gente, digamos... Es muy importante el equipo, entonces. Sí, sin ninguna duda. Sí. Sin ese equipo yo le puedo asegurar que todo sería un desastre. Es decir, un equipo muy comprometido con hacer el trabajo bien, con los resultados, cuando hay un problema, los primeros en llamarme son ellos. Y después que sabe que, digamos, su objetivo es compartir, que la gente comparta una información con ellos, ¿no? Es decir, y a eso van y eso logran, ¿no? Así que, no, contentísimo con mi equipo. Elvio, usted decía, recién hablábamos fuera de aire, le contamos a la gente que nos está viendo, y decía, su profesión es economista, pero después, obviamente, se vio tentado por esto de realizar las encuestas, del análisis, y se fue por ese camino. Claro, el problema, le comentaba yo, si un economista tiene que recibirse muy joven. Es decir, porque es necesario. Un economista se recibe en la facultad, pero se forma generalmente en una organización o empresarial, financiera, o en el mismo estado, ¿verdad? Pero para eso tiene que salir afuera, hacer algunos máster. Y yo, lamentablemente, pese a que la economía me gusta mucho, digamos, y sigo leyendo mucho, me recibí ya siendo muy grande. O sea, yo empecé mi carrera en el 73, en el 76 la tuve que cortar, la retomé en el 84 y me recibí en el 85, o sea que fue... Claro. Entonces eso hizo que, digamos, yo tenía que elegir algo dentro de la carrera, de la disciplina, que realmente me apasionaba. Igual la estadística me apasiona mucho. Claro. La economía es una ciencia social donde el comportamiento del ser humano tiene mucho que ver con los resultados, ¿verdad? Sin duda. Y bueno, me dediqué un poquito a eso, a estudiar comportamientos. Usted decía que su equipo es importante y también habló del método que utiliza a través de su trabajo para realizar las encuestas y también su análisis. ¿Cómo es el método? ¿Nos puede explicar un poquito? Bueno, a ver si rápidamente. Usted calcula que nosotros hacemos 1.500 encuestas aproximadamente para ver cómo votan 1.100.000 mendocinos. O sea que el primer trabajo es un diseño de una muestra que sea representativa. Es decir, diseñar una muestra representativa tiene distintas formas de enfocarlo. Hay quien lo enfoca por lo socioeconómico. Nosotros utilizamos generalmente elecciones anteriores para ver cómo se ha distribuido el voto y vamos generando estratos. Y dentro de esos estratos, digamos, se buscan los lugares promedios. Esto yo lo aprendí, mira, aunque dice que los políticos no tienen nada que enseñarle a la gente, pues a mí me lo enseñó un viejo político. Ah, bien. De allí, de mi pueblo, de Boven, que decía, como sale Boven, sale General Alvear. Ah, muy Como bien. sale Vista Flores, es el resultado de Tunuyán. O sea que hay un lugar de Que referencia. parece que hay un lugar, bueno, yo eso lo amplié y traté de aplicar técnicas para determinar no solo un lugar, sino tomar varios lugares, ¿verdad? Y ponderar después los resultados en cada uno de esos lugares y más o menos eso nos permitía aproximarnos a... Y le ha funcionado. Y ha funcionado. En realidad funcionó exageradamente ahora. Es decir, porque nosotros decíamos una diferencia de 15 puntos y salió 14,90, digamos, la diferencia. Claro. Fue una exageración. Yo no espero que una muestra tenga ese nivel de precisión. Dando quién gana, quién pierde, y acercándonos a 1,5 puntos,
2 puntos de resultado, yo me doy por conforme. Porque Claro. además la encuesta no solo es, digamos, ¿para qué sirve acertar una encuesta? Sirve solamente para demostrar que los otros datos que uno obtiene también son representativos de la sociedad. Y eso es más importante que el resultado final. Claro. Lo que sí tiene capacidad de convencimiento. Yo me junto con un cliente, me pide y le digo, mire, si yo le voy a conseguir, le voy a generar una cantidad de información que usted va a poder pensar, a partir del cual usted va a poder pensar su estrategia, ¿verdad? Y dice, ah, sí, seguro que vos que acertás bien la encuesta, esa información también va a ser buena. Es decir, creo que ese es el valor, digamos, de este acierto, ¿no? Porque si no sería astrología nada más, podríamos ir a una bruja, alguien, Futurología. futurología, claro, alguien que dijera, a mí, ¿de qué signo usted? De Libra, si de Libra va a ganar. Claro. Es decir, no, es algo más que eso, ¿viste? Es Es ir un poco conformar. más allá, sin duda. Sin duda, es decir, la cantidad de preguntas que se hace, uno comparte con la gente distintas opiniones, y esas opiniones suelen servirle. Una vez yo le preguntaba, había hecho un trabajo para el gobernador Cornejo y había salido bien, ¿no? Creo que fue en San Martín, en esos lugares, viste que habíamos también dado el ganador bien. Y le digo, ¿sabes qué estoy pensando? ¿Para qué sirve esto? Digo, porque al final hacer encuesta para saber lo que va a pasar, digo, no. Y él me dijo, no, no es así, dice, porque yo soy un político, digamos, formado, pero además tengo mi intuición. Claro. Y las encuestas me mejoran la intuición. Claro. Conocer la opinión de la gente, conocer qué opina la gente de una cosa, de otra, qué opinan los jóvenes, dice, mejora mi intuición para después de... Elvio, hablando un poco de eso, los políticos o aquellos que le han encargado a usted algún tipo de trabajo relacionado con la política, con un cargo en algún gobierno, más allá de uno como ciudadano común piensa, bueno, deben hacer encuestas de imagen, de intención de voto, van más allá también, digo, en a saber qué es lo que necesita la gente, van por otros puntos de la comunidad como para empezar a dar algún tipo de respuesta? Sí, no sé si para empezar a dar algún tipo de respuesta, eso no se lo puedo asegurar, porque eso tiene que ver con la gestión, digamos. Claro. Pero lo que sí, para por lo menos los más adictos a las encuestas, los que le interesa más la información, para saber a quién le están hablando. Es decir, si usted sabe que en una cantidad X de la población hay una persona que busca trabajo y no encuentra, Claro. ya sabe más o menos si esa gente lo va a escuchar en un momento, usted puede referirse a esa problemática. Claro. Ajá. No sé si le va a dar una solución porque realmente eso está lejos de mi alcance. Y dependerá de la gestión generar algo para tratar de... Exacto, y lo mismo pasaba con el tema de la educación, Claro. de los padres que tenían que llevar el chico, dejar el chico en la escuela e irse a trabajar cuando había huelga. Claro. Inmediatamente usted se da cuenta de que los padres pedían una solución a ese problema. Ahora, la solución obviamente que no estaba Va en más mi allá, trabajo. pero digo, está bueno saber eso, ¿no? Que por ahí en esto de tratar de saber qué opina Claro. la sociedad, no solamente nos quedamos en una elección, sino también en otros temas que son... Sí, conocer la problemática que está viviendo la sociedad creo que es importante. Y hay una cosa más, si tenemos un minuto, le digo, yo estoy convencido que las mejores ideas hay que agregarle a todas un capítulo más, que es cómo generar el consenso necesario para poder llevarlas adelante. Claro. Porque yo descubro que hay gente que tiene grandes ideas, pero no se preocupa de generar los consensos para ver si se puede llevar adelante. Para poder aplicar. Le voy a decir un solo caso que pertenece a este gobierno. Una vez este gobierno quiso adelantar el inicio de clase al 18 de febrero. Me acuerdo. No había pensado en que primero, antes de hacer eso, que podía ser una idea excelente, pero tendría que buscar la forma de generar los consensos para que la sociedad lo acompañara. O sea, como dicen en mi pueblo, decían, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Es decir, y realmente, es decir, de buenas intenciones, sin generar los consensos, puede llevar a un desastre todo. Ha tomado letra el gobernador de lo que dice usted, porque esta semana hace algunos días estuvo en un programa en Buenos Aires y decía que el gobierno nacional había tomado medidas sin pedir el consenso de la sociedad y que eso es fundamental. Me quedo con esa frase suya y también del gobernador. Vamos a ir a una pausa, ¿le parece? Perfecto, gracias. Vamos a una pausa, estamos en Chat Político, Canal 30 de la televisión digital abierta y 22 de Supercanal HD. Ya volvemos. Estamos
Estamos de vuelta, segundo bloque de Chat Político. Recuerden, Canal 30 de la televisión digital abierta, 22 de Supercanal HD. Y también recuerden que si quieren tomar contacto con nosotros pueden hacerlo con las redes sociales. En Twitter, @señalutv y en Facebook, señalu. Estamos con Elvio Rodríguez, el señor de las encuestas. Ya le pusimos así el título, Elvio, a usted. Y ahora nos vamos a ir bien por el lado del resultado de las elecciones provinciales y sobre todo teniendo en cuenta, por un lado, que le acertaron a los números, a estas diferencias que se daban y que incluso recién hablábamos también fuera de aire de lo que había sucedido en los municipios. ¿Qué se tuvieron en cuenta? ¿Qué factores se tuvieron en cuenta a la hora de justamente realizar esas encuestas y coincidir con el resultado, en definitiva? Sí, primero, digamos, saber un poco cuál es el estado de ánimo de la gente. O sea, lo primero que se trabajó fue pensar si la elección nacional, porque justo quedaba la general de Mendoza, quedaba al medio de la PASO nacional, sí había un arrastre, digamos, entre la elección nacional y lo que podía ser la posterior elección provincial. Se hicieron algunos estudios, digamos, algunas investigaciones al respecto, se simuló esa situación y la primera observación fue que no se daba ese arrastre. O sea, en lo nacional, el mendocino lo tomaba como algo distinto. Digamos, una cosa es elegir en la góndola de los champús y otra cosa es decir en las góndolas de los jabones de tocado. Una cosa es elegir en lo nacional. ¿Sabía diferenciar? Había diferenciar totalmente y lo hacía en forma inmediata. Es decir, todas las simulaciones. Si cuando uno va a hacer una investigación, lo que va a producir datos. Los datos los producimos nosotros de acuerdo a cómo nos gusta producirlos. Sí. Entonces producimos los datos mediante simulaciones y eso dio cierta tranquilidad, aunque no la tranquilidad total, ¿verdad? Porque el temor siempre está, pero daba cierta tranquilidad de que la gente diferenciaba muy bien una elección de otra. Después un poco estudiar también cuál era la situación que estaba viviendo la población. Claro. Es decir, porque la población estaba, una parte de la población con problemática económica. Nosotros veníamos trabajando de hace un tiempo atrás, en el año 17 más o menos, es decir, teníamos que un 60-62% de la población nos decía que la situación económica era buena o pasable. Claro. Es decir, habíamos caído ahora a un 48-47%. O sea, el resto nos decía difícil o mala. Entonces, en el marco de esa situación, había que poner en valores otros elementos de la gestión de Cornejo y la propuesta de continuidad que hacía Suárez, que creo que la pusieron, digamos, los de equipo de publicidad y comunicación lo dejaron muy claro y eso ayudó mucho, digamos, a superar esa situación. Demostrar que podíamos hoy estar ante una situación y mañana elegir resolver el otro problema. Que un problema algunos problemas los podíamos resolver en la elección provincial, claro, y otro problema habría que resolverlo en la elección nacional. Bueno, es importante eso, ¿no? Porque a veces cuando se está en campaña, por ahí el ciudadano común, o en otras épocas suponía que no tenían en cuenta por ahí mucho la opinión nuestra los candidatos, pero con el tiempo evidentemente la tienen que tener y algunos han acusado de recibo, ¿no? Sí, han acusado de recibo y yo creo y me gusta, he trabajado para varios candidatos de distintos partidos, digamos, gente de distintos partidos, y me gusta que vayan ellos también perfeccionándose, porque eso mejora de alguna manera política. Es decir, a veces el grupo que rodea a un político es tan ruidoso y absorbente que le genera una realidad que no es la realidad. Lo abstrae. Lo abstrae y ¿viste? En la burbuja. Lo envuelve en una burbuja y entonces termina jugando sobre esa realidad de lo que lo rodea. Y después, digamos, se da cuenta que la realidad que está viviendo la gente no era exactamente la misma, ¿verdad? Elvio, ¿por qué el mendocino le dijo no al justicialismo, al peronismo, al kirchnerismo? ¿Por qué fue tan contundente la diferencia? Digamos que una parte importante del 35% de la población le dijo sí. O sea, tampoco hay que descartar eso, pues si no sería cegarse, ¿verdad? Claro. 35% es una cantidad importante. Creo que la otra diferencia tuvo que ver con una primera representación. Yo pienso que la gente para tomar una decisión se hace una representación del contexto donde tiene que tomar una decisión. Creo que eso lo hacemos todos, ¿verdad? Usted tiene que comprar un auto, se hace una representación de la plata que tiene, los autos que conoce. Es decir, se hace una representación y toma la decisión en el marco de esa representación. Claro.
Yo creo que en gran medida la representación que se hizo acá en Mendoza, el 50%, 49 y algo, que terminó votando a Suárez, es el tema de continuidad o cambio de la gestión de Cornejo. Es decir, la gestión de Cornejo estaba muy bien valorada y creo que la gente se representó eso. No previó ni pensó que podía tener una solución económica a partir de una elección a gobernador. Y si lo previó, puso más en valor lo que había sido la gestión en seguridad, salud, educación, lo puso más en valor que la potencial solución económica que podría venir de elegir otro candidato. Es decir, no era claro, digamos, de que el hecho de elegir a una gobernadora periodista diera una solución económica inmediata, Claro. por lo menos desde el punto de vista individual, ¿verdad? Elvio, voy a hacer como una especie de ping-pong y de distintas preguntas y usted me responde. Si quiere, obviamente, me fundamenta la respuesta, pero la idea es que Cortita. nos dé una opción. No sea tan charlatán. La pregunta básicamente es, en general, ¿cómo piensa el mendocino? Y acá van las otras, ¿no? Si les decimos obra pública o economía del hogar, ¿qué elige el mendocino? Digo, teniendo en cuenta lo que usted sabe de los mendocinos. No me animaría, pero habría que ver qué obra pública y cómo afecta la obra pública a la economía del hogar. Porque afecta. En el caso de corrupción o crisis económica, Creo que cuando uno está viviendo un proceso de crisis y su vida se ha cortado, digamos que no tiene futuro, es decir, trata de buscar una solución por ese lado, ¿no? y en el caso del aborto, ¿a favor o en contra? Eso es difícil, ahí habría que ver muy bien por grupo etario, ¿no? Yo creo que a medida que avance la sociedad y los jóvenes se vayan poniendo más viejos y los viejos vayamos saliendo del escenario, es posible que el aborto tenga más, o la interrupción legal del embarazo tenga más posibilidades. Por ahora creo que no. Dijo una frase clave, la franja etaria. Evidentemente, la preferencia política tiene que ver un poco bastante con eso, ¿no? Sí, los jóvenes tenemos, cuando yo era joven también hacía lo mismo, tenemos una tendencia antisistema. Mi padre lo decía con más claridad que yo, decía de estudiante revolucionario, de profesional conservador. Bueno, Elvio, vamos a ir a una nueva pausa. Por supuesto, vamos a seguir haciéndole más preguntas en el último bloque. Estamos en Chat Político, recuerden, www.unidiversidad.com.ar. Ahí, en ese sitio web, van a Señalú, a esa pestaña, ingresan, buscan Chat Político, van a poder ver nuevamente este programa y todos los anteriores, los que quieran volver a ver, ahí están guardaditos, www.unidiversidad.com.ar. Bueno, seguimos aquí en Chat Político, ya el último bloque de este día lunes, con Elvio Rodríguez, el señor de las encuestas, vamos a insistir en eso. Le vamos a hacer hasta el sello, Elvio, sí. A usted el sellito. Lo único que le pido es que el día que me equivoque me den 48 horas y yo vengo a explicarles por qué me equivoqué. Bueno, seguramente se lo vamos a dar. Elvio, estuvimos hablando del panorama local, hemos hecho como un esbozo del panorama nacional, pero queremos hablar concretamente de las elecciones que se vienen ahora a finales de octubre. Sabemos que los resultados de las PASO no fueron obviamente favorables para el gobierno de Mauricio Macri, pero la pregunta es, primero en relación a eso, ¿por qué sucedió esto? ¿Qué fue lo que de alguna manera determinó que el votante se inclinara para el lado de Alberto Fernández? Yo le veo una lectura mía que surge de las investigaciones. Yo creo que más allá, digamos, de lo que fue el ajuste de tarifa, que al principio fue aceptado y todo eso, la gente se sintió un poco como abandonada por el presidente. Como que había abierto un juego, una especie de baile entre elefantes y pollitos. Entonces los elefantes terminaban por pisotearnos a todos los pollitos, que éramos nosotros los consumidores, ¿verdad? Ya no sabíamos de dónde venían los aumentos, por qué se producían los incrementos de precios, de tarifa y todo eso. Como que no hubo un cuidado del... ¿Le faltó calle a este gobierno? Creo que le faltó una lectura de la realidad más allá de lo que era su propia idea acerca de cómo debería ser la realidad. Me quedé pensando en lo que dijo en el bloque anterior, en lo de la burbuja. Claro, eso también tiene un efecto, ¿verdad? Bueno, de hecho lo ha tenido. Yo cuando veía, digamos, la importancia que había adquirido dentro del gobierno Durán Barba, yo decía, eso es peligrosísimo. Yo hay dos cosas que no le aconsejo a ningún político, que quede esclavo de un encuestador o esclavo de un publicista. Claro, un publicista. Porque realmente, nada reemplaza la intuición del político
digamos, y no tiene que ser molestada, solamente tiene que ser un poquito alimentada con una información, con una encuesta, con una teoría, ¿verdad? Pero no ocupar el espacio de quién es el político. El ciudadano común, el ciudadano de a pie, cuando uno habla a diario con los pares, ¿no? Con la familia, con los amigos o con los compañeros de trabajo, dice eso, ¿no? Que estaría bueno que los que están en la función pública caminen un poco, ¿no? Que se tomen un micro, que vayan a ver la realidad, que no solamente se amiguen con esas cosas en momentos específicos, sino que lo hagan de vez en cuando y al mismo tiempo como para evaluar cómo va la gestión. Y evaluar también, digamos, los datos y que le damos la gente que trabajamos para ello. Usted calcula una cosa, por ejemplo, yo tenía X cantidad de gente me decía que percibía su situación económica como buena. ¿Sabe cuál es la intención de Macri? 48%. Entre aquellos que percibían su situación económica como buena, el 52% no lo elegía. Claro. Lo cual estaba demostrando que él estaba rompiendo otra situación que era la expectativa hacia el futuro. Claro. Es decir, y eso no estaba bien comunicado, no estaba bien planteado, o la gente no le creía a esa comunicación. Después del resultado de las elecciones en Mendoza, a nivel nacional se pusieron optimistas. Y están empecinados, vienen trabajando en la campaña para cambiar. De hecho, el discurso, el mensaje, las medidas del gobierno, a partir de lo que el resultado de las PASO dieron un viraje importante. En la campaña de Mauricio Macri entendí, me di cuenta. ¿Se puede revertir el resultado? Digo, incluso también teniendo en cuenta lo que dijo Cornejo en los últimos días. Mire, acá el resultado acá en Mendoza fue muy acotado. La diferencia fueron 3 puntos. Sí. Quizá Mendoza pueda revertir, digamos, el resultado. Cornejo perdió por 1 punto con este envión anímico. Claro. Vamos a ver si... Es decir, de cualquier manera, yo no tengo una medición hecha para ver cuál es acá. Ahora, a nivel nacional, yo hago un artilugio matemático, nada más, pero solamente un artilugio matemático en base a los datos que yo tengo, que es analizar cómo se comportó Mendoza en las elecciones presidenciales, cuál fue el promedio de Mendoza, lo comparo con el promedio nacional y ahí hago los ajustes. Por ejemplo, Mendoza tiene un voto que diría yo que es más de centro, en un 5% más que el promedio nacional. Y el voto más popular, digamos, más hacia la izquierda, en Mendoza es, digamos, 7 puntos por debajo de lo que es la media popular. Haciendo esa proyección, ya le digo que es un artilugio, pero que es un artilugio que se sostiene en los datos. Es decir, yo creo que hoy por lo menos está entre 46 y 47 puntos Fernández y entre 33 y 34 Macri. O sea que para mí es una cosa... El sentido común también me dice que es una cosa bastante decidida. O sea que podríamos decir que los números ya están hechos. No, pero eso ya le digo, es un artilugio matemático mío, nada más. Es decir, pero el sentido común también nos acerca. Es decir, que Fernández casi sacó, digamos, sacando los votos en blanco, casi llegó al 50 puntos. Digo aparte porque las encuestas a nivel nacional hablan de que ni siquiera, o sea, el gobierno trata de llegar a una segunda vuelta y algunas encuestadoras nacionales dicen no, se define en primera vuelta. Sí, yo creo que también, porque pasando los 45 puntos se define en primera vuelta y pasando los 40 con 10 puntos de ventaja se define también en primera vuelta. Yo creo que si usted me pregunta a mí, me dijera, tengo que hacer un negocio y lo tengo que hacer según si hay segunda vuelta o no hay segunda vuelta. Que muchos están pensando eso. Claro, yo le diría, hágalo pensando que no va a haber segunda vuelta, pero eso sería un asesoramiento mío sin tener datos nacionales, ¿no? Hubo muchas elecciones y todavía faltan algunas más, ¿no? Si se vienen las presidenciales, si hay segunda vuelta, otra más. Y algunos dicen, e incluso los mismos políticos, que no sirven tantas elecciones. ¿Usted qué opina? Yo creo que a la gente le gusta elegir. Es un momento que la gente la estamos empoderando, adquiere un significado distinto y, como digo yo, y puede socializar otro tipo de opiniones con sus vecinos. Yo cuando salgo ahora que hay elecciones y me cruzo con el vecino, si no hay elecciones digo, ¿qué tal el día? ¿Cómo va? ¿Irá a llover? ¿No irá a llover? Ahora que hay elecciones paramos un ratito más. ¿Y qué le parece? ¿Quién puede ganar? ¿Y usted a quién votaría? Yo, es decir, como que nos socializamos. Permite hablar un poco más con el vecino. Exacto, y porque vamos a participar de una tarea común todos. Y yo creo que al mendocino le gusta, por lo menos al mendocino, creo que en varios lugares también, le gusta participar de tareas comunes con la sociedad. Por eso cuando hay que salir a ayudar a alguien,
que tiene problemas. Usted ve que el argentino dice solidario, cosas. Sí. Nos gusta participar de tareas conjuntas y creo que eso no le hace mal, digamos, cuando hay elecciones. Incentiva Sí. el tema de las elecciones. Bueno, Elvio, se nos terminó el tiempo, pero realmente es muy interesante hablar con usted. Lo felicitamos, lo hicimos fuera del aire y lo volvemos a hacer ahora por su trabajo y sobre todo porque sin duda está bueno, ¿no? de mostrar de alguna manera o de otra lo que opinan los mendocinos. Digo, es una tarea buena, además como usted reconociendo el trabajo de su equipo y cómo somos los mendocinos también es una manera de demostrar eso, ¿no? Ese costado que tenemos, en este caso, como decía usted, solidario, a la hora también de participar, de responder una encuesta o de reaccionar frente al problema del otro. Sí, Muchas gracias. bueno, Muchas gracias. Será hasta cualquier momento, hasta la próxima encuesta. Hasta que me equivoque, ya digo. Cuando Bueno, me equivoque, le vamos a dar el tengo que tiempo venir para a explicar que por qué venga. me equivoqué. Pues. Tal cual. Bueno, Elvio, muchas gracias. A ustedes, por favor. Elvio Rodríguez, encuestador, analista político con nosotros después del resultado de las elecciones. Vamos a ver, después de que pasen las generales en el mes de octubre, cuál es el resultado y seguramente vamos a tener la oportunidad de analizar con Elvio ese resultado. Será hasta la semana que viene. Recuerden www.unidiversidad.com.ar para volver a ver este programa y todos los que quieran volver a ver de Chat Político. Será hasta la próxima.